Muy buenas noches. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, comenzamos el programa número 49. 49 programas donde el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, nos enseña que quiere convencernos, que quiere conectar, interactuar personalmente contigo y conmigo. Y como testimonio vivo que soy del Espíritu Santo, tengo que decir que estoy celebrando la victoria. Estoy celebrando la victoria de una manera sobrenatural. Estoy disfrutando la esencia del Espíritu Santo, la esencia de la relación con mi Padre. Una relación que no se preestablece en lo que yo pueda pensar, sino en lo que Él me enseña, en lo que Él me demuestra. Una relación de triunfo. Triunfo sobre el enemigo más grande, Satanás, sobre el mundo, sobre un mundo caído, pero un mundo que tiene la esperanza en Dios. Un Dios verdaderamente amoroso, verdaderamente, inimaginablemente sobrenatural. Un Dios que está fuera de cualquier contexto. Empezando por el contexto que creamos en nuestra humanidad, en el contexto rigurosamente heredado en sociedades caídas, en sociedades donde reina el pecado, producto de la herencia directa del pecado original y de la distorsión degenerada de sociedades en sociedades, degenerada de familias en familias, donde la maldición es traspasada de una a otra familia. Y todo eso golpea la esencia del por qué pecas, del cómo pecas, del cuándo pecas y de dónde te lleva el pecado. Lo que el pecado produce, no hay necesidad de describirlo, solamente con ver a nuestro alrededor podemos entender lo que es la esencia del pecado. Y como decía al principio, Dios nos da la revelación constante desde el programa número 1 de quién es Él. Cuando Dios nos dice constantemente en los 3 idiomas que se graba este programa diariamente, en inglés, en español y en portugués, ¿cuál es su esencia? ¿Qué Él quiere que tú entiendas? Primero, hemos hablado del balance entre el éxito y la paz, que es lo que Dios da. Y ese balance entre lo espiritual y carnal, donde poco a poco, después que Dios abre en el espíritu, quién tú eres, cómo eres, por qué eres y dónde Él te lleva dentro de ti, que tú no puedes ir en tu carne. Cuando entiendes esa realidad, porque ves lo que es Dios
al mostrarte lo que eres tú y en la misma esencia de esa puerta espiritual que Él te abre a ti, cuando eres convencido del pecado, cuando te arrepientes, cuando aceptas al Hijo de Dios como tu único Salvador, como la única vía de reconciliación de la humanidad con Dios. No hay otra vía. Usted puede ser la mejor persona del mundo carnalmente, dando obras, esto, sin aquello. Si usted no aceptó en su corazón el sacrificio en redención que pagó el Hijo de Dios, el único Hijo, por usted y por mí, usted no es salvo. Porque fue la única manera, la única vía, ¿ok? Donde Dios estableció la reconciliación. Y no es una reconciliación establecida en palabras. Vamos a explicarle por qué. Si usted no viene a través del Hijo de Dios, Jesús, en el convencimiento usted no es salvo. Jesús fue el único, fue la única manera de que Dios aplacase su ira sobre el pecado del mundo. No hay otra. Dios no aplacó su ira por nada más, sino a través de su Hijo. Al su Hijo aplacar la ira del pecado del mundo, usted es reconciliado y yo soy reconciliado con Dios. Ya Él pagó el pecado, el pago del pecado. El proceso del misterio de salvación y el misterio de reconciliación en el misterio del perdón, en la redención, como la única herramienta, la única vía donde Dios aplaca su ira por el pecado a través de su Hijo. Comenzó en la cruz y sigue hoy. Sigue hoy disponible para ti. Disponible no porque te lo digo yo, o porque te lo dice X o Y, o porque te lo dice una religión. No. Empezando, el Evangelio es el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. El estilo de vida en obediencia a Dios que llevó su Hijo aquí en la tierra. No hay otro Evangelio. Las religiones y las iglesias no tienen Evangelio. El Evangelio es Cristo. Ese es el Evangelio. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. Que trabajan en conjunto. Cuando usted es convencido por el Espíritu Santo que es Dios, usted es automáticamente reconciliado. Porque usted es convencido, se arrepiente de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando Dios te saca de la carne, te lleva al Espíritu, no hay manera que tu arrepentimiento sea emocional. Sea un arrepentimiento de 10 minutos, de una hora, después que pasó todo, pasó el coronavirus, vamos a seguir pecando. No, no funciona así. El arrepentimiento bajo el convencimiento exclusivo del Espíritu Santo lo da Dios. Y como es un arrepentimiento por el convencimiento mismo de Dios, Dios no es imperfecto. Dios es perfecto. Y Dios no te va a tocar en su presencia si no eres cambiado. Por eso Dios se garantiza que cuando eres convencido, te arrepientes de verdad, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y la roca de tu fe, muy importante, usted entrega su vida a Dios y Dios entrega su corazón a Cristo, que es el justificador. Porque el proceso de redención de Cristo sigue vivo hoy, por usted y por mí.
porque estamos en la carne y caemos, no en el pecado, cuidado, porque el proceso de santificación lo lleva Dios, porque Jesús está a la diestra del Padre justificando en las caídas, en dudas, confusiones, miedos, pero no reiteración del pecado. Usted no reincide en el pecado. Imposible, porque Dios se garantiza en el bautizo del Espíritu Santo hacer su presencia en el corazón. Y en un corazón donde está el Espíritu Santo no hay pecado. No puede haber pecado. En el proceso va limpiando, porque es un proceso. Pero el proceso de limpieza es precisamente lo primero que hace Dios es poner su amor en ti. Y su amor trae los frutos del Espíritu Santo. Hemos hablado que el amor de Dios no es el amor carnal, no es el amor que usted y yo sentimos en interés. Es un amor sobrenatural. Usted ama a su papá y a su mamá igual que al Señor que está en la calle. Igual. Y tú dices, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo? Bien sencillo. Cuando Dios ama y deposita tu amor en ti, ese amor es igual para todo el mundo. Igual para ti, igual para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, tu padre y tu madre. Esa misma condición del amor de Dios que conlleva toda una serie de frutos en el Espíritu Santo, que es Dios, amor, benignidad, misericordia, dominio propio, verdad, honestidad, sinceridad. Es igual ese tipo de amor para tu mamá como para el que está en la calle. Y hoy precisamente el programa arrancó de otra manera, como lo quiso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que ha comenzado a hablar. Recuérdense que yo soy un siervo inútil, usado por el Espíritu Santo. Una vez el programa arranca, esto es en vivo, se graba y el Espíritu Santo dirige el mismo tema a las tres audiencias, a la audiencia de habla inglesa, de habla portuguesa y de habla española. Diferentemente, porque el Espíritu Santo sabe quién lo va a oír, cómo lo va a tocar y en qué condiciones va a recibir la invitación y el convencimiento del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo nos habla de un tema precioso. Ayer el Espíritu Santo nos decía que la fe sincera es justificada ante la fe de Dios. Y anteayer nos decía, yo soy el verdadero equilibrio entre el éxito y la paz. Y cuando hablamos del éxito, no es el éxito material, es el éxito moral, es el éxito espiritual, es el éxito como tú como persona. Y eso conlleva otros tipos de éxitos. Y hoy el Señor nos dice, la obediencia a Dios es recompensada. Y cuando yo leo del celular, porque cuando el Espíritu Santo, en el momento que el Espíritu Santo me da la palabra, yo la escribo en el celular, la escribo en las notas, porque el Espíritu Santo me da el tema. Ya yo sé que ese es el tema del programa. Y el Espíritu Santo, al hablar del tema, va desarrollando lo que el Espíritu Santo quiere decir. La obediencia a Dios es recompensada. Claro que es recompensada. Nosotros tenemos un preconcepto y de ahí viene la realidad en la verdad de cómo trabaja Dios contigo. Y se lo digo por mí. Yo era un religioso, lo he dicho y lo digo todos los días, de 30 años. Varias religiones. Y el Señor me lleva en el proceso y cuando el Señor me toca, me dice, ¿verdaderamente quieres seguirme? ¿Verdaderamente quieres tener una relación sobrenatural conmigo? Verdaderamente. Honestamente, fuera de toda dogma, doctrina, religión, fuera de toda emocionalidad carnal, toda interpretación, todo concepto hecho del hombre, ¿quieres conocerme a mí como Dios,
como tu creador y tu padre. Y cuando el Señor cambia completo mi corazón, de un día para otro, hace un trabajo sobrenatural. Yo soy advertido para lo que viene. Y por eso hoy estoy de fiesta. Hoy estoy de fiesta. Porque no importa lo que venga, no importa lo que vino, yo gané. Yo gané porque tengo a mi Padre conmigo. No hay mejor triunfo, no hay mejor victoria que sentir a tu Padre en tu corazón y saber que todo lo que tú hagas de aquí en adelante en tu vida tiene recompensa. No solo la recompensa de la promesa de la vida eterna, no. La recompensa de que la realidad de nuestra vida tiene un propósito. Y no es un propósito en lo que yo antes emocionalmente entendía que era llenar el preconcepto de servir a un Dios de acuerdo a mi preconcepto, a mi concepto, a mi interpretación, y que yo agradaba a Dios llenando ese preconcepto de domingos, de 6 días a la semana, de 7, y que cada vez que yo salía de los servicios de la iglesia, de las situaciones, de las oraciones, de las vigilias, no tenía a Dios. Sentía ese vacío en el alma, en el corazón. Sentía una emocionalidad en la carne, pero sentía un vacío en lo más profundo de mi corazón, porque no tenía a Dios. Porque no había sido tocado sobrenaturalmente por mi Creador y mi Salvador y mi Redentor. Dios uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu Santo. El 3 en 1. Cuando Dios te dice hoy, quiero cambiarte sobrenaturalmente, quiero convencerte sobrenaturalmente. Solo ahí, cuando la carne se me es dividida y comienzo a verlo a Dios espiritualmente de una manera sobrenatural, la esencia de lo que es Dios, comprendo la realidad de muchas cosas. Entiendo que el concepto y la interpretación de lo que yo entendía que agradaba a Dios estaba totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Que yo no podía agradar a Dios con rituales, con palabras y con obras incompletas y no sinceras. Ayer Dios hablaba que la sinceridad en la fe es justificada ante tus ojos, ante los ojos de Dios. Y hoy Dios nos dice, tu obediencia es recompensada. Y cuando oímos la palabra negarte a ti mismo, lo entiendes cuando el amor de Dios te convence, el Espíritu Santo. El amor de Dios es depositado en ti y comienzas a ver quién es Dios. Comienzas a entender que no fuiste creado ni para tener un preconcepto de Dios o un concepto
o interpretarlo a tu manera, y peor aún, emocionalmente. Fuiste creado para que Dios, como creación de Él, interactúe de una manera poderosa, sobrenatural, amorosa, misericordiosa, de justicia y solamente y grandemente rigurosa. La rigurosidad de su amor no tiene límites. El celo de su deidad no tiene límites. La rigurosidad de su justicia no tiene límites. El amor por la esencia de lo que es Dios. El celo de su deidad, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, porque Él es Dios. Y tercero, la rigurosidad en su santidad, porque Él es santo. Por eso, cuando tú entiendes por revelación, porque no somos creados para diagramar a Dios o efectuar conceptos de Dios en nuestra carne. Somos creados para recibir las revelaciones de Dios como creación de Dios, para efectuar por obediencia a Dios lo que Dios quiere para nosotros. Cuando amamos a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios nos demuestra, por su esencia deidal, por su esencia sobrenatural, majestuosa, santísima y de justicia, no tenemos que diagramar a Dios de acuerdo a ningún concepto, porque sabemos que la obediencia a las revelaciones de Dios para con nosotros es recompensada. Es recompensada de una manera sobrenatural. Cuando recibes el impacto del convencimiento y entiendes lo que eres en la carne y lo que es Dios como Dios, comienzas a recibir la unción de Dios por gracia, por privilegio, lo que es Dios. Comienzas a recibir en ti los frutos de la esencia de Dios. Amor, verdad, mansedumbre, discernimiento espiritual, madurez espiritual, sabiduría de Dios, y comienzas a caminar en obediencia sabiendo a quién tienes, sabiendo que le sirves a un Dios de lo imposible, sabiendo que por los frutos que se te es dado, las bendiciones del amor de Dios, tú vas a caminar en completa seguridad, porque ya tu vida no es marcada o manejada por las circunstancias del pecado del mundo en caída. Vas a actuar en obediencia a tu Padre, bajo la completa discernimiento y sabiduría en la revelación de tu Padre a ti. Vas a enfrentarte a cualquier circunstancia, pero sabes quién te conoce, sabes
quién te guía, sabes quién exactamente conoce cada esencia de tu fibra, de tu corazón, de tu espíritu y de tu alma. Que no es lo que el hombre diga, que no es lo que el hombre inventa, que no es lo que el hombre diagrama, es lo que Dios sabe de ti. Tú te debes a Dios, el creador de todo, el hacedor de justicia, el consumador de la salvación. Cuando entiendes esa parte, porque se te es revelada por el Espíritu Santo, eres manejado de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cuando entiendes que cada situación que golpea tu vida en las manos de Dios, estás caminando al propósito de Dios, el propósito de madurez espiritual, de dureza, y cuando digo dureza es fortaleza. Cuando digo fortaleza es dominio propio. Cuando digo fortaleza es seguridad en el espíritu de lo que Dios te va revelando, de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Cuando ves los resultados del Dios vivo en ti, en tu corazón, comienzas a dar frutos. Comienzas a dar frutos en el Espíritu de Dios. Tu corazón, tu espíritu y tu alma son cambiados. No piensas como pensabas. No preestableces como preestablecías. No juzgas porque no se te es dado el derecho de juzgar. No interpretas porque el conocimiento de la verdad está en manos de tu Dios. Y porque como siervo e hijo de Dios, esperas el maná, que es el alimento espiritual, en la revelación de Dios en cada aspecto de tu vida. Cuando entiendes la magnitud de la relación sobrenatural entre tú y Dios, no hay nada ni nadie que pueda hacerte caer. Porque no depende de ti. Ya no eres más carne. Vives espiritualmente por fe. Y llega un momento que al tu pecado de crecer y tu espiritualidad ser elevada de nivel en nivel, llega un momento que tu carne se equilibra y tu carne va a actuar enteramente de acuerdo al Espíritu Santo. Donde vas a actuar por fe. Donde la revelación en la fe en el Espíritu controla tu carne. Ya tu carne ni el mundo va a controlar tu corazón. Cuando vives eso en los niveles sobrenaturales que Dios describe, su esencia en ti, ya no te importa lo que diga el mundo, lo que haga el mundo. Te importa por quién vives, para quién vives y quién te conoce. El mundo no salva, las religiones no salvan, las dogmas y doctrinas no salvan. Salva el convencimiento de tu Padre a través de
la redención del pecado del mundo en su Hijo. Cuando recibes esa revelación por gracia, tu vida comienza a cambiar. No eres el mismo. No actúas de la misma manera. Actúas bajo el control completo del Espíritu Santo en ti. En tu corazón está Dios. Al estar Dios, no hay espacio para que tu corazón sea manejado por la carne. No hay espacio para el pecado. En el proceso de limpieza, Dios retira de ti toda aquella raíz de amargura, todo aquel pecado hereditado, todo aquel pecado construido, todo aquel pecado ejercido por la presión del mundo, todo es retirado. Dios te viste con nuevas vestiduras. Dios reviste tu corazón con amor, su amor, no el amor del mundo, no el amor de la carne, el amor infinito de Dios en ti. Cuando sientes ese amor, vas viendo cómo Dios quita la mentira y pone la verdad. Quita la soberbia y pone la humildad. Quita la vanagloria y pone la humildad. Quita la vanidad y pone la humildad. Quita la envidia y pone la misericordia. Quita el egoísmo y pone la misericordia. No hay nada que Dios no haya predestinado para ti, porque fuiste llamado, porque hay un propósito de Dios en tu vida. No fuiste creado para pecar. No fuiste creado para sublevarte contra tu Creador y tu Dios, como lo hizo Satanás y como lo hicieron Adán y Eva. No fuiste creado para eso. Fuiste creado para obedecer y recibir recompensa. La recompensa que no solo vas a recibir aquí en el mundo, porque dejando que Dios ejercite en ti, haga en ti los cambios que su presencia significa en ti, vas a dar frutos. Vas a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor vecino, un mejor miembro de la sociedad. Vas a ser un mejor profesional. Porque el mundo ya no dicta tu caminar, lo dicta Dios. Y vas a caminar bajo la gracia y la sabiduría de Dios en cualquier terreno. No importa. Bajo cualquier circunstancia vas a actuar con la voluntad de Dios, porque es Dios que está en ti. Ya no eres tú, ya es Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando entiendes la magnitud de esta frase de Dios, tu obediencia trae recompensa. No es solo la recompensa aquí en el mundo, porque vas a recibir recompensa aquí en el mundo. Y no sigues a Dios porque te va a dar. Sigues a Dios porque Él te amó primero, por su esencia. Y Dios, en agradecimiento, en amor, va a hacer de ti una persona completamente recompensada. No solo aquí, sino en la vida eterna. Tú no fuiste creado para obedecer al mundo. Tú fuiste creado para obedecer a tu Creador, a Dios. Y hoy Dios te dice una vez más, tu obediencia es recompensada. Es recompensada aquí en la tierra, porque yo te doy paz, te doy seguridad, te doy dominio propio, te doy entendimiento, te doy seguridad, te doy fe,
te doy confianza, te doy esperanza. Quito tus dudas y quito tus miedos. Hoy es el día en que Dios vuelve a hacerte el llamado. Tu fidelidad tiene recompensas. Tu obediencia tiene recompensas. El negarte a ti mismo tiene recompensas. El dejar que mi amor se deposite para siempre en tu corazón tiene recompensas. Estamos a punto de ver la ira de Dios de nuevo sobre la tierra. Dios va a aniquilar 3/4 partes de la humanidad. Ya es el tercer día que el Espíritu Santo me trae de nuevo esos números. Dios te está diciendo hoy, quiero convencerte, te estoy llamando. Si te llamé y no aceptaste el llamado, ven a mí. Deja lo que estás haciendo y acepta el llamado. Si te llamé y me ignoraste por ir detrás de tus placeres carnales, deja lo que estás haciendo y ven a mí. Si te llamé y preferiste el dinero y la vanidad del mundo, por mí, deja lo que estás haciendo. Porque mi querido amigo, mi querida amiga, es imposible que usted le pida misericordia a Dios cuando usted se ha sublevado contra Dios. Y llevar una doble vida con Dios no trabaja. O usted sirve verdaderamente a Dios negándose completamente y dejando que Dios controle su vida, o usted, por haber escogido el camino erróneo, va a vivir la vida eterna en el infierno. Porque no pretenda, no se lleve de la mentira que la misericordia de Dios está que el pecado está por encima de la misericordia de Dios. El pecado, la misericordia está por encima del pecado cuando el pecado es reconocido y se es arrepentido de corazón y no se vuelve a pecar más. Y se le demuestra a Dios la completa obediencia y rendición. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Porque la justicia de Dios es sobrenaturalmente rigurosa. Sobrenaturalmente rigurosa. Así como riguroso es su amor, que cuando usted se arrepiente, rigurosamente Dios lo perdona, te levanta. Así, si usted no se ha arrepentido y si usted entendió que podía engañar a Dios llevando una doble vida, no hay perdón. No se olvide de eso. Como todos los días, Dios nos dice hoy, buscadme mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque te puedo llamar esta noche. Y si tú no te arrepientes verdaderamente, no vas a ver mi rostro jamás. Vas a estar la vida eterna en el infierno. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.